Semana 7, área lengua y literatura. Continuamos con el refuerzo de la primera etapa, segundo quimestre. El tema es las coplas. Característica de las coplas. Las coplas son textos orales y escritos que transmiten la cultura de un pueblo. Son expresiones populares que a veces se cantan o se recitan. Hablan de las costumbres de los pueblos y de sentimientos y emociones. Tienen ritmo y musicalidad. Son muy famosas las coplas de carnaval o las de las fiestas montubias, en este caso los amorfinos. Tenemos los poemas trabalenguas. Los trabalenguas suelen ser juegos de palabras que combinan fonemas similares y con frecuencia se crean con aliteraciones y rimas, con 2 o 3 secuencias de sonidos. Tenemos ejemplos. La rata ingrata. La rata ingrata, ingrata rata. En una lata guardó la plata y la pobre rata, por insensata, quedó sin la plata y sin la lata. Anacleta sin chancleta. Anacleta sin chancleta anda sin corneta su bicicleta. Qué tristeza, no hizo piruetas porque la bicicleta de Anacleta no hace piruetas sin corneta. Podemos observar la rima: rata, plata, insensata, lata. Chancleta, bicicleta, pirueta, anacleta, corneta. Tenemos el párrafo expositivo, como ya hemos visto en clases anteriores, que es un conjunto de ideas que cumplen con el objetivo de informar y explicar un asunto de manera objetiva y directa, sin expresar emociones ni ofrecer puntos de vista. Los objetivos del párrafo expositivo son definir y explicar un asunto, comparar dos elementos, establecer relaciones de causa y efecto entre un antecedente y sus consecuencias, examinar un problema y plantear sus posibles soluciones. Tenemos como ejemplo un párrafo expositivo cuyo tema es la utilidad del caballo y su objetivo es explicar la utilidad del caballo. Los caballos son animales muy inteligentes, fuertes y hermosos. Poseen en cada pata un casco duro que las personas refuerzan y protegen con herraduras de hierro. Ayudan al ser humano en distintas tareas. Hay caballos de tiro que se usan para llevar pesadas cargas. Otros son capaces de recorrer largas distancias llevando sobre su lomo a un jinete. Y también están los caballos de carrera que participan en competencias, ¿no? Hemos analizado el objetivo, que es explicar la utilidad del caballo. Continuamos con los sustantivos. Hay varias clases de sustantivos que nombran a personas, animales y cosas. Entre ellos tenemos el sustantivo individual. Es aquel que estando en singular nombra a una sola persona, animal o cosa. Tenemos cerdo, árbol, oveja, abeja y flor. Los sustantivos colectivos son aquellos que estando en singular nombran a un conjunto de personas, animales o cosas. Por ejemplo, de cerdo, un grupo de cerdos es una piara. Un grupo de árboles es un bosque, un grupo de ovejas es un rebaño, un grupo de abejas es un enjambre y un grupo de flores hacen un ramo. Ahora, sustantivos simples son aquellos que están formados por una sola palabra. Ejemplos: lápiz, punta, sol. Los sustantivos compuestos son aquellos que están formados por dos palabras. De lápiz, si le aumentamos la palabra porta, tenemos portalápiz. De punta, si le aumentamos la palabra saca, tendremos sacapuntas. De sol,
Si le aumentamos la palabra quita, tendremos quita sol. Finalmente, tenemos los conectores lógicos para la exposición. Los conectores son las palabras que enlazan oraciones para darle un sentido completo. Tenemos conectores de énfasis, de ilustración o ampliación, conectores condicionales, de cambio de perspectiva y de resumen o conclusión. Los conectores de énfasis sirven para resaltar ciertos elementos en una explicación y son, sobre todo, ciertamente, en especial, lo que es más importante, especialmente. Tenemos el ejemplo, niñas y niños necesitan consumir comidas muy nutritivas para alimentarse, en especial proteínas y vitaminas. Aquí está el conector de énfasis, en especial. Conectores de ilustración o ampliación permiten ampliar la explicación para realizar aclaraciones. Tenemos, por ejemplo, en otras palabras, es decir, tal como, de esta manera, así. El ejemplo, hay instrumentos musicales que producen sonidos gracias a la vibración de sus cuerdas. Estos son los instrumentos de cuerda. Por ejemplo, la guitarra y el violín. Tenemos aquí el conector de ilustración o ampliación. Los conectores condicionales permiten establecer relaciones condicionales, es decir, expresan lo que hace falta para obtener un resultado. Y son sí, con tal que, siempre que, a menos que, con la condición de que. El ejemplo, las plantas crecen fuertes si reciben suficiente agua y abono. Tendremos muchos frutos siempre que cuidemos la huerta. Tenemos aquí el conector condicional. Conectores de cambio de perspectiva. Presentan nuevas ideas que permiten examinar un asunto desde otro punto de vista. Son, por otra parte, por el contrario, de otra manera, desde otro punto de vista, si bien es cierto en otro sentido. El ejemplo, los insectos son seres pequeñitos que pueden causar muchos daños a las plantas. Por otra parte, también hay algunos que resultan beneficiosos como las mariquitas. Por otra parte, es el conector de cambio de perspectiva. Nos dice que hay insectos dañinos, pero que también hay insectos beneficiosos. Los conectores de resumen o conclusión permiten introducir una idea que resume lo que se ha dicho antes. Son en resumen, en suma, en síntesis, para terminar, en conclusión, finalmente. Los árboles embellecen el paisaje, sirven de hogar para las aves, producen frutos saludables. En resumen, son un regalo de la naturaleza que debemos cuidar. Ahora le compartiré las actividades relacionadas con el refuerzo. Anota 2 características de las coplas. Contesta, ¿qué son los trabalenguas? ¿Cuáles son los objetivos del párrafo expositivo? Escribe los respectivos sustantivos individuales de los siguientes sustantivos colectivos. Forma sustantivos compuestos con las siguientes palabras. Relaciona los conectores con sus respectivos conceptos. Por último, identifica y pinta la rima en los siguientes trabalenguas. Este ha sido el refuerzo del área de lengua y literatura.